Ingenieros y constructores anuncian manifestación para el próximo lunes en demanda del pago de 500 millones de quetzales. Afirman que no existe dinero para emergencias viales a raíz de las inclemencias del tiempo. Dos acusados de asesinar a estudiantes del Instituto Normal Centroamérica Inca se abstienen de declarar ante el juez que lleva el caso. Sin embargo, escuchas telefónicas y armas de fuego les incriminan. Cada día 4 personas pierden la vida. Las estadísticas revelan que la mayoría de accidentes viales se producen por alta velocidad e imprudencias. Por ello, el 16 de noviembre se conmemorará el Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas en Hechos de Tránsito. Además, en otras noticias, le queremos comentar que existe preocupación a los vecinos del departamento de Chiquimula. El cementerio que se localiza en el lugar ya no tiene espacios. Las calles de este camposanto han sido utilizadas para enterrar a los fallecidos. ¿Qué sucede en el mundo? También nosotros se lo comentamos, y es que en Siria se difunde un video donde aparece un periodista británico que es secuestrado por el Estado Islámico. John Cantley brinda un reportaje para asegurar la victoria de los militantes islámicos en la región de Kobani. En Estados Unidos, equipos de la Guardia Costera de Miami rescatan en alta mar a por lo menos 8 balseros cubanos que buscaban a tocar tierra en la bahía de Biscayne. 5 más permanecen desaparecidos. Gracias por estar con nosotros. Y la crisis financiera podría afectar incluso el bolsillo de los diputados del Congreso de la República, ya que el Departamento Financiero no tiene dinero para pagarle a los diputados de nuevo. La raíz sería la falta de recursos, por lo que el pago de sueldos a empleados, asesores y congresistas podría estar limitado. Sin embargo, para los diputados de la oposición, afirman que todo se trata de una treta para que se logre la aprobación de más bonos del Tesoro. El Congreso está en números rojos, o al menos eso dice el presidente de ese alto organismo del Estado. Aristides Crespo reconoció que Finanzas no ha desembolsado 30 millones de quetzales para cancelar los sueldos. Se confirma que no hemos cancelado los salarios a todos los trabajadores del Estado, incluyendo a los señores diputados. La crisis financiera del Parlamento fue puesta en duda por los diputados de la oposición, que ven en la retención de los pagos una estrategia para aprobar los bonos del Tesoro. Hay despilfarro de recursos, pero en este momento la estrategia es tratar de colapsar el Estado para obligar al Congreso de la República a aprobar los bonos. El anuncio de la crisis de liquidez sorprendió a los parlamentarios que durante meses escucharon que las metas de recaudación de la SAT se cumplían cada trimestre. ¿Eso no contradice todos los informes de SAT en donde sí ellos manifestaban que se recaudaba? Posiblemente, pero esa no es tarea del legislativo, es de otro escenario en donde ustedes deberían preguntar. Una negociación que incluye bonos en este momento está descartado, manifestó el diputado Orlando Blanco. No hay alianzas permanentes, no hay acuerdos permanentes, son acuerdos uno por uno, los que seguramente será la constante del Congreso de aquí en adelante. Mientras tanto, el guión en el Congreso será la falta de recursos. Un discurso cuesta arriba, sobre todo si se tiene en cuenta los vehículos y las propiedades de los diputados. Y según analistas, ante la falta de la aprobación de bonos del Tesoro, el Ministerio de Finanzas acudió a la emisión de las letras del Tesoro, otro mecanismo de deuda, pero a corto plazo, que no sería del todo conveniente. Escuchemos por qué. Un Ministerio de Gobernación sin gasolina, un Ministerio de Salud con salarios y pagos atrasados, un Congreso sin fondos para sueldos y un Ministerio de Finanzas que, con pocas alternativas, optó por recurrir a letras de tesorería. Un mecanismo de deuda a corto plazo que no necesita de diputados que lo aprueben, pero que debe ser saldado antes del 31 de diciembre del año en curso. Lo único que es una medida, digámosle así, desesperada para corregir una situación de liquidez de muy corto plazo, pero no resuelve el problema de largo plazo del área fiscal del país. En este momento que vieron que no hay captación y las necesidades están ahí a la vuelta de la esquina, entonces el recurso que tiene es colocar las letras y procurar sí los fondos para amortizarlas en su tiempo. Las letras del Tesoro solventan un problema de liquidez para el 2014, pero el origen del conflicto continúa.
En muchas de las carteras del país no se sabe cuáles son los resultados que se están obteniendo con la ejecución presupuestaria. Entonces, ese problema no está desapareciendo. Y el otro problema que no está desapareciendo es la falta de eficiencia recaudatoria de la SAT. En el Diario Oficial se publicó hoy el acuerdo gubernativo que autoriza la solicitud de letras del Tesoro hasta por un monto equivalente al 20% de los ingresos corrientes, es decir, hasta por 11.000 millones de quetzales. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas aún no determina el monto que colocarán. Lo que no sabemos es qué otro tipo de gastos se pudiera sacrificar en vista de que hay que privilegiar el pago de las letras de tesorería. Y como veremos en el siguiente reportaje, los actos de corrupción también ayudan a que un sistema financiero colapse y en la actual administración estos hechos han venido de menos a más, por lo que han sido perseguidos, han sido muy escasos o casi nulos. La corrupción no es un problema de ahora, de este gobierno o de este siglo. Ha estado presente desde la construcción de las sociedades y se da a todo nivel. En ese sentido, hay dos actores fundamentales para que esta forma ilícita de tomar ventaja de otros o agenciarse de fondos a partir de actos corruptos, y son el que propone y el que recibe, corruptor y corruptible. Y aunque según analistas la corrupción es inherente al ser humano, hay niveles y formas dependiendo de la formación del individuo y en gran medida por la inequidad en cada país. En países con tanta inequidad como la nuestra, se han hecho estudios en donde se ha llegado a determinar no fehacientemente que hay una relación estrecha. La pobreza e inequidad en ocasiones alcanzan tienen niveles altos de corrupción. Pareciera entonces que para poder sobrevivir hay que, en este fenómeno así estudiado, hay que entonces ser corrupto. En Guatemala día a día se denuncian casos de corrupción como quedó establecido en un reportaje publicado por Guatevisión semanas antes que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desmantelaran la estructura criminal encabezada por Byron Lima dentro de los penales y que se había establecido durante años. Hay algunos privados de libertad allí que se les brinda, llamémoslo así, algún tipo de protección o algún tipo tal vez de beneficio, de privilegio con relación al resto de la población condenada que se encuentra dentro de la cárcel de Pavoncito y que gozan entonces de estos privilegios y de esta protección que brinda Byron Lima. El trabajo de campo también comprobaba las denuncias. ¿Usted no sabe con quién puedo hablar por aquí para entrar a un teléfono? Yo no puedo conseguir una persona que esto no es, pero le cobran de 300 a 400 y aparte yo le cobro 5 de guardar. Usted me da el nombre de la persona y número de teléfono y todo malo. ¿Ah, sí? ¿Y en cuánto tiempo lleva? Ay, no le podría decir todavía, porque como a veces depende de la persona se saca el permiso con el encargado para tenerlo legal, porque bajo de agua no lo pueden tener, se les tiene que sacar un permiso. ¿Y quién autoriza eso? El encargado lo arregla con el director. Pero este caso es parte del 2% de los que ha sido investigado y procesado a los integrantes de la estructura. Yo te diría que un 98% de los casos de corrupción terminan en la impunidad, es decir, sin que haya una efectiva investigación y un efectivo castigo a los responsables. ¿Por qué se da esto? Porque todo el diseño institucional del país, es decir, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones de control, también hay que hablar del organismo judicial, de la IBE, etcétera, no se coordinan. La corrupción se presenta a todos niveles y abarca el ámbito privado y el ámbito público, y es en la práctica de la corrupción en el ámbito público en donde los ciudadanos tienen la responsabilidad de velar por el gasto de los impuestos que pagan, dice Escobar, quien agrega otros factores. La transparencia es otro de los mecanismos importantes para ver que el gasto público sea utilizado en los destinos determinados. Uno de los primeros casos en la gestión de Otto Pérez Molina fue la negociación de una concesión del Puerto Quetzal en 2012, seguido del nombramiento del recién destituido ministro de Salud Jorge Villavicencio, a quien se le vincula a actos de corrupción como el desvío de fondos de donaciones, entre otros ilícitos. La sobrevaloración de balones en el Ministerio de Cultura y Deportes también generó incluso una interpelación al ministro Carlos Batzín, destituido también.
Los señalamientos de clientelismo y corrupción contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es otra prueba de corrupción e impunidad. Medrano, que ha sido acusado de más de 6 delitos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, nepotismo, etcétera, cohecho pasivo, cohecho activo, etcétera, y no se le prueba absolutamente nada. Otro de los casos que generó rechazo en la sociedad guatemalteca fue el de Fonapaz, en donde existieron serias denuncias e investigaciones por medios de comunicación y que aún no se resuelve. El mismo presidente termina diciendo y aceptando que era un nido de corrupción y no hay ningún procesado. Es decir, hay acusaciones, hay señalamientos, hay procesos abiertos, pero hoy por hoy vemos al último director de Fonapaz pretendiendo ser candidato a alcalde de la segunda ciudad de este país. Marroquín agrega que el sistema, la institucionalidad y sus operadores son tan débiles y corruptos que con algo de dinero los culpables de grandes desfalcos y robos al erario público tienen la certeza que la justicia no los alcanzará. En otros temas, en el Juzgado Segundo Penal se llevó a cabo la audiencia en la cual Kevin Davis Canté Mérida, de 20 años, Mario Wilberto Olmino Pablo, de 23, escucharon la acusación y pruebas que los indican como responsables de la muerte de las hermanas Nancy Paola y también Carla Daniela Oscar Pérez, estudiantes del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica. Ese es un hecho que, como recordamos, ocurrió el 3 de abril del 2014. Canté Mérida, alias El Chile, es presunto responsable de conducir la motocicleta y Rodríguez Pablo, alias El Chip, es acusado de haber disparado contra las estudiantes. Una llamada telefónica sería la prueba de que Cantel Mérida habría confesado el crimen. Las cámaras de seguridad instaladas en el lugar captaron también estas imágenes. Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público destaca una subametralladora, una pistola incautada, todo esto durante los allanamientos realizados en las viviendas de estos jóvenes. Bueno, y tras los allanamientos que se realizaron el pasado domingo, usted recordará, casi 50, se capturaba a 30 personas, todas acusadas de pertenecer a una supuesta red de falsificadores de documentos, de proporcionar, entre otras cosas, papelería a centroamericanos indocumentados. Un juzgado de turno daba a conocer el motivo de la detención a los 30, pero será hasta hoy martes cuando otros juzgados los escuchen. El Ministerio Público lo señala de comercialización, los documentos personales, de identificación, conjuntamente con ex trabajadores del Registro Nacional de las Personas. La banda contactaba a migrantes en distintos países centroamericanos y los traían a una casa de seguridad en la capital guatemalteca para que posteriormente buscaran la manera de llegar a Estados Unidos con documentación falsa, y esto ha generado, por supuesto, la investigación que ya se inició. De la mañana, 13 minutos, y tenemos más información para compartir con ustedes. Les ponemos el quetzalteco en pantalla para que sepan también qué nos trae este matutino que ya está circulando en el occidente de nuestro país. Tel Maldana visita Fiscalía, desorden en el Ministerio Público de Shela, fiscal halla bodega de evidencias en el abandono. En otros hechos le dan cobertura también a la vuelta ciclística, y ayer vemos entonces cómo el termómetro marcó los 3.6 grados en el occidente del país y el primer descenso en la temperatura. Bueno, y tenemos más información esta mañana porque en Sololá un grupo de mujeres coordina junto a los maestros la calidad educativa de sus hijos. El objetivo es reducir los niveles de deserción escolar. La formación de las lideresas fue un proceso que se inició con los temas de liderazgo, justamente autoestima, valores comunitarios, educación bilingüe, derechos de las mujeres, entre otras cosas. Muchas mujeres participaron en este proceso que se llevaba a cabo en distintos meses. La intención fundamental fue justamente llegar de la mejor forma a estas mujeres que necesitan conocer todos los temas que allí se abordaban. La intención fundamental es continuar con estas prácticas y, por sobre todas las cosas, poder proporcionar a este grupo de personas estas herramientas que resultan muy válidas cuando tienen que abordar temas que están vinculados a esta realidad que viven en sus comunidades. En Sololá van a continuar estos encuentros entonces con todo lo que esto implica para el crecimiento de este grupo social.